Bogotá, Colombia, el sector como son financieros de la ciudad. Se encuentra el edificio Carreras con dos torres de 70 metros de construcción. La primera torre con 13 y la segunda con 19 pisos, comunicadas por una galería de 50 metros de largo. Tiene la necesidad de modernizar sus ascensores debido a que estos habían cumplido vida útil, requieren una actualización tecnológica y adaptar la movilidad de los usuarios. Un gran reto para la ingeniería moderna, y Estilo Ingeniería fue escogida para enfrentarlo. En sus 40 años, Estilo ha realizado proyectos muy importantes, de mucho alcance. Este proyecto de Los Venados, o Carrera Séptima, tiene un doble reto. El primero es dejar plenamente satisfecho al gerente, un ingeniero extremadamente organizado y extremadamente exigente. El segundo reto es que debemos reemplazar un muy buen equipo, que fue instalado y mantenido por una muy buena compañía. Estilo Ingeniería, empresa colombiana líder del sector del transporte vertical, con 40 años de experiencia innovando en la asesoría, instalación, mantenimiento y modernización de escaleras eléctricas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad exigidos en el sector constructor e inmobiliario, entraría a ser el mejor aliado estratégico para la solución y asumir el reto más importante que está. Debemos implementar un plan estratégico que nos permita cumplir con todos los requerimientos y el alcance del proyecto. Este plan debe estar enfocado primero en la seguridad de los usuarios y en la seguridad del personal. Segundo, debemos hacer un análisis de riesgos con el fin de minimizar o mitigar todos los impactos derivados, aspectos visuales, aspectos del ruido y aspectos de movilidad en el proyecto. Tercero, debemos hacer todo un plan de adquisición de herramientas y un plan operativo de logística con el fin de garantizar una impecabilidad en la ejecución del proyecto. La gerente de la administración del edificio Carrera Séptima asumió el desafío de este proyecto, buscando solucionar las necesidades de optimizar el flujo de tráfico del público, actualización tecnológica y sumarle el plus de ecosostenibilidad en ahorro del consumo de energía. Si se detienen los ascensores, simplemente causaríamos un caos total. El edificio tiene 3.200 personas movilizándose por los ascensores en las dos torres. El edificio debe garantizar que los tiempos de espera se mantengan o mejoren. Por eso no se puede tener errores y escogimos a Estilo Ingeniería como nuestra empresa aliada. Nuestra oferta de valor está enfocada en el cubrimiento de tres frentes. El primero, la excelencia en la ejecución, logrando los menores impactos a nivel de ruido, movilidad para los usuarios y aquellos funcionarios de este edificio corporativo. Lo segundo, la excelencia en el producto, la calidad de producto dadas sus altas especificaciones. Y tercero, aquello que garantiza la confianza ante nuestros usuarios, que es el servicio de mantenimiento. Todo el soporte que hoy en día nos caracteriza, siendo la empresa su mejor aliado a nivel de movilidad vertical. Debemos desde la Oficina de Gestión de Proyecto, la PMO de Estilo Ingeniería, reunir un equipo interdisciplinario de las diferentes áreas de la empresa, como el área de ingeniería, el área de calidad, el área de salud ocupacional, el área de cadena de abastecimiento y el área financiera. Lo primero que hicimos en el edificio fue hacer unos estudios de orígenes y destinos de cada uno de nuestros funcionarios. Durante todo el proceso del proyecto lo logramos hacer, es decir, mantuvimos los tiempos de espera, o inclusive lo mejoramos y con esto el éxito rotundo del proyecto. Pero el reto no era solo el desmontaje y montaje de los ascensores. La modernización de los ascensores con la última tecnología también representó un reto adicional. Lo que más destaca de la tecnología de estos ascensores es la llamada anticipada, que produce una mejora en la capacidad de transporte del 80%, ahorrando viajes. También las máquinas que son sin engranajes y la regeneración de energía, que produce ahorros de más del 35%. Hicimos toda una programación de desmontaje
bajo una secuencia de grupo con el fin de no afectar la movilidad y el tráfico de los usuarios. La ejecución de la estrategia fue un éxito. Estilo Ingeniería aportó con su expertise técnico, administrativo y humano todo el apoyo para que el proyecto fuera un éxito. Estamos muy satisfechos con el resultado y el acompañamiento que Estilo Ingeniería dio del proyecto. Felicitaciones. Para Estilo Ingeniería, las experiencias y enseñanzas fueron muchas. El edificio de Los Venados es icónico en Bogotá. Además, es un edificio de muy alta certificación. Haber instalado con éxito los equipos significa o confirma que estamos en el nivel más alto entre las compañías de ascensores en Colombia. Con esto, Estilo Ingeniería sigue demostrando por qué es en soluciones de transporte vertical y en brindar la mejor experiencia de servicio para sus clientes. Evidence es una aplicación móvil disponible para Android que te permite conocer la ubicación en tiempo real del personal en campo, registrar información y capturar evidencia fotográfica. Además de contar con más herramientas, Evidence permite dar un seguimiento completo a las actividades del personal en campo y se adapta a todo tipo de operación, desde agentes de venta y cobranza hasta personal operativo como repartidores e instaladores de servicios. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Enrique Morales Nieto. Voy a ser hoy su anfitrión y moderador en esta nueva charla de nuestro cuarto Festival Internacional de Historia, que tiene por nombre Una historia bien contada. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El nombre de nuestra charla es Siglo XX y XXI, las nuevas guerras georreligiosas. Bueno, como introducción les quiero decir que desde que la humanidad tiene conciencia de lo que es una civilización hace casi 5.000 años, pues el hombre ha tenido guerras religiosas. Las primeras que se conocen, se habla de año 4500 antes de Jesucristo. Los sumerios, 12 ciudades sumerias, Lagash y Uma, tuvieron guerras religiosas muy fuertes. Al principio estas guerras eran por deidades que tomaban como partido entre uno y otros pueblos. Posteriormente esas deidades tomaron partido por imperios y tenemos guerras religiosas entre los sumerios, los egipcios. Más adelante ya no fueron por deidades, sino un concepto más teológico, más un Dios unipersonal, un Dios que
que tenía una relación con una comunidad, un único Dios. Y ahí tuvimos entonces ya unas guerras teológicas más de ese aspecto, entonces los israelitas con los asirios, los babilonios, los sumerios, los cananeos, etcétera, etcétera. Más adelante ya fue por el concepto de la verdad en la teología y tuvimos unas guerras un poco mucho más complejas y eso dio nacimiento al Islam y tuvimos entonces posteriormente guerras entre católicos, entre cristianos, musulmanes, más adelante esas guerras entre los mismos cristianos, nace el protestantismo, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy tenemos otro tipo de guerras que son de las cuales vamos a hablar. Pareciera que como que al mayor progreso de la civilización, el hombre se enfrenta más por temas religiosos. Anteriormente, si el tema era por una deidad o por un concepto teológico y busca la verdad, hoy pues hay un concepto de que no se sabe contra quién se pelea o con quién se pelea. Es un problema complejo y creemos que el tema es que ahora hay un aspecto muy importante entre la religión, la política y la diplomacia, por llamarlo de alguna manera. Bueno, todos estos temas son bien interesantes, muy difíciles de tratar y la única manera de tratarlos bien es teniendo un experto. Y para eso hemos invitado hoy a una persona muy querida por el festival, que es el profesor Marcos Pekel, gran amigo de nosotros, gran conocedor de todos estos temas, una autoridad mundial en los temas. Es egresado de la Universidad de Israel y Canadá, ha hecho cursos de verano en la Universidad de Oxford, ha sido profesor catedrático en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad del Rosario, la Academia Diplomática de la Cancillería Colombiana, columnista, lo leemos muchísimo, de asuntos internacionales del Espectador y El País. Le recomiendo sus columnas, son verdaderamente columnas que lo dejan a uno pensando y de mucha profundidad. Miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, comisionado del combate al antisemitismo y discriminación del Congreso Judío Latinoamericano y miembro de la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia. Una autoridad que nos va a sacar de dudas de lo que está pasando ahora. Es una persona muy abierta en las preguntas, muy querido por todos nosotros y bienvenido, profesor Marcos Pekel, a esta su casa. Buenas tardes, Enrique, muchísimas gracias por esa introducción. La verdad que es un gusto estar acá en el Festival de Historia. El año entrante estaremos en Villa de Leyva, esperemos tratando otros temas interesantes. Quiero ante todo agradecerle a usted por moderar esta charla, a mis amigos del festival, al doctor Rodrigo Llano, a mi amiga la doctora Beatriz, a la doctora Mariela, al doctor Enrique Mateos y todos los que han hecho este ejercicio que comenzó ayer con broche de oro en el Club Metropolitano. Usted dijo, Enrique, que estamos en el Festival de una historia bien contada. Y yo me pregunto si en el tema de la religión hay una historia bien contada. Y llegaría a una conclusión que de pronto tal vez no mucho. Porque el tema de la religión, especialmente en los últimos años, se ha banalizado, se ha ostracizado, se le ha dado una connotación de segunda, cuando la religión es absolutamente esencial en el desarrollo de la humanidad. Y mire, Enrique, no podíamos tener una fecha más adecuada. Ayer fue 11 de septiembre, hace 20 años, la gente conoció primero que todo que hay musulmanes. Segundo, que hay terrorismo religioso y lo conocimos de verdad de una manera absolutamente brutal. Por lo tanto, la fecha de esta coincidencia no podía ser mejor para la charla que vamos a dar hoy. Las guerras religiosas, como usted bien lo dijo, no son nuevas. La religión, ¿por qué no? Porque es que nosotros tendemos a malinterpretar la religión. Mire,
la religión, que el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, son religiones que surgen en momentos específicos en la historia, cuando los colectivos están buscando una convivencia alrededor de unos principios, de una identidad y de una historia común. Si nosotros vemos los libros sagrados, por ejemplo, del Islam, el Corán, del judaísmo, el Antiguo Testamento, o del hinduismo, el Ramayana y el Mahabharata, ¿qué es lo que son esos libros? Esos libros hablan obviamente de deidades, porque eso es el elemento identitario, pero también tienen una epopeya histórica muy importante, donde hubo guerras y batallas para triunfar con la ayuda de sus dioses, y muchas leyes. Entonces nosotros podemos considerar los textos sagrados como antiguas constituciones, usando términos de hoy, en que los colectivos se organizaban alrededor de unos principios de convivencia aceptados. Y eso es así es realmente la realidad que nosotros tenemos acá con el tema de la religión. Otro tema que quisiera decir acá, que es muy importante, es cómo las religiones se expandieron, se dividieron de la mano de la política. Pretender que la religión es simplemente una acción de fe, de ir a orar a una iglesia o a una mezquita, eso es completamente erróneo. Si nosotros estudiamos la historia del cristianismo mismo, a pesar de que había tenido ya muchos adeptos, quizás unos 5 millones a fines del segundo siglo de la era común, realmente el cristianismo se volvió importante cuando un señor llamado Constantino se convierte él y permite la práctica del cristianismo en el Imperio Romano, y luego el emperador Teodosio, que la convierte en la religión única y aceptada del Imperio Romano, y no habría otras. Entonces, de la mano de la política también vienen los cismas del cristianismo. En el año 1054, el cisma ortodoxo. Eso tiene poco que ver con la doctrina, realmente muy poco. Tiene que ver con que el Imperio bizantino quería su propia iglesia. El Imperio Romano ya había desaparecido en el año 476, y la Iglesia Católica Romana quedó sin imperio, y el Imperio Bizantino todavía tenía imperio, tenía una parte de su iglesia en Constantinopla, y crea la Iglesia Ortodoxa, porque Bizancio quería su propia iglesia. Pero ahí no termina. El cisma anglicano. El cisma anglicano de 1538 es el primer Brexit. Es cuando Gran Bretaña rompe con el papado, crea su propia iglesia. ¿Y quién queda a la cabeza de la iglesia anglicana? La corona. Hay política y religión, más que eso no podría haber. Y luego viene todo el tema de la reforma protestante, Lutero, Calvino, Knox, John Wycliffe, que también rompen con la iglesia romana por temas de doctrina, pero también por temas que no tenían que ver con la doctrina, como la venta de las indulgencias, por ejemplo, como la infalibilidad papal, y temas políticos en el norte de Europa que no querían seguir siendo, estar aún obligados al Papa. Entonces la política y la religión ha estado siempre en la mano. Y eso en el cristianismo. En el Islam es más aún, porque el Islam surge en el siglo VII en Arabia, no como una religión de fe, eso es uno de sus puntos, pero surge como toda una organización social y política bajo unos valores específicos. Y mire que la expansión del Islam muy rápida, de Arabia a la muerte del profeta Mahoma, los califas salen a conquistar territorio. La institución del califato, que quedó bastante desdibujada por lo de ISIS, no es más que el Estado-nación de la civilización musulmana. Esa es su organización social y política, en la cual a la cabeza hay un califa, que es autoridad religiosa, política, militar, administrativa. Y el Islam se convierte en un imperio. Bien, un imperio que ocuparía el norte de África, ocuparía Asia, ocuparía Persia, llegaría hasta España. Y hay que controlar esos territorios, y todo se hacía bajo el manto del Islam. El Islam no era algo al lado, era un todo. Y por eso la política y la religión que van de la mano también. ¿Y por qué hablé de cristianismo e Islam? Porque son quizás las únicas religiones universales
¿qué significa universales? Es para todos. Y en muchos periodos de la historia, estas religiones, el cristianismo y el islam, se propagaron a través de un fenómeno que llamamos exculturación. Abolir las culturas locales, imponer una religión, imponer un idioma. No siempre hubo el idioma, pero en el caso de América Latina es clarísimo que acá llegan los españoles, impusieron su cultura a través de la lengua, impusieron su cultura a través de la religión católica. Y las religiones aborígenes desaparecieron. Hoy en día están buscando su lugar bajo el sol otra vez, pero incluso en la narrativa histórica, lo que es la memoria, no están. Nosotros estudiamos historia en el colegio a través de Cristóbal Colón, y de pronto una que otra ahí de la leyenda de Bachica y Bochue, pero nada profundo. Lo mismo el Islam. El Islam se expande, crea el mundo árabe. El árabe es una lengua que se hablaba en Arabia, y en la expansión del Islam hacia el Levante y hacia el norte de África, también exculturan a los pueblos, les imponen la religión, les imponen la lengua árabe. Entonces la religión es mucho más. Por eso decía Enrique, si de verdad podemos pensar, doctor Enrique, que es una historia bien contada, y yo tengo mis dudas, por lo mismo de que cuando se consolida el secularismo, y de eso vamos a hablar también, pareciera que la religión no tiene lugar. Voy a mostrarles un mapa, voy a compartir pantalla un momentico con el permiso de ustedes. Porque de este mapa vamos a dirigir. ¿Ustedes ven la pantalla? Por favor, alguien dígame que la están viendo. Por favor, alguien que me diga si están viendo la pantalla. Sí, sí, se está viendo. La estamos viendo. ¿Me oyes? Ah, disculpe. Ok. Sí, no le estaba oyendo. Acá vemos este mapa, este es un mapa actual, dividido el mundo por práctica religiosa mayoritaria. Entonces nosotros vemos el púrpura, realmente la religión cristiana, el verde es el Islam, el rojo es el hinduismo, que prácticamente se quedó en las fronteras del subcontinente indio. El amarillo es el budismo. El budismo también es una religión proselitista, también es una religión guerrera, contrario a lo que pensamos a veces. ¿Ustedes me están viendo a mí? ¿O cuando yo dejo compartir? No, no lo estamos viendo. Ya, ahora sí ya. Sí, no entendí por qué, pero bueno. ¿Y ahí ven la pantalla también? Lo estamos viendo, no estamos viendo las diapositivas, lo estamos viendo usted, doctor. Ok, ya entiendo cómo está funcionando esto, perfecto. Entonces vuelvo sobre este mapa, con permiso de ustedes. Vuelvo sobre este mapa. Ok. Entonces en este mapa nosotros vemos lo que es púrpura, son países de religión mayoritariamente cristianos, verde, Islam, rojo, ya les dije. Acá un poco más granulado el mapa, ya con base en las distintas corrientes. Entonces acá vemos catolicismo, vemos iglesia ortodoxa, vemos iglesia protestante, o las iglesias protestantes, porque son miles. Vemos también el Islam dividido en sunitas y chiitas, como vemos ahí. Pero lo importante de este mapa que les estoy presentando acá es que este punto que ven ustedes acá, donde se juntan dos religiones, como les estoy mostrando acá con el mouse, es una falla georreligiosa en el mundo y es una falla que trae consigo conflictos religiosos. En todos estos lugares donde nosotros vemos que el púrpura se junta con el verde con el rojo, el amarillo con el amarillo con el verde con el púrpura, es una región del mundo donde existen conflictos religiosos hoy en día. O sea, estas son las fallas georreligiosas y bueno. Entonces vuelvo otra vez a seguir acá. Entonces, las religiones realmente han tenido una historia muy importante. Y una historia, como decía antes, no se quede tan bien contada.
Pero uno de los temas por qué es mal contada la historia de la religión fue porque en el siglo pasado el secularismo se impuso como el nirvana de los pueblos, como la solución a todo el problema de la humanidad era abandonar la religión. Y realmente el siglo XX tuvo como testigo 3 eventos al puro comienzo del siglo que mostraron que la religión está siendo marginada por la fuerza. Obviamente uno, la revolución bolchevique. La revolución bolchevique, uno de sus objetivos clarísimos fue la Iglesia Ortodoxa, que era aliada de la Casa Romanov. Y incluso en San Petersburgo, la principal catedral ortodoxa, Stalin, la derribó, hizo ahí una piscina de agua caliente para la gente en el invierno. Entonces, ese secularismo de la revolución bolchevique. Pero también tenemos el secularismo de aquí más cerca a nosotros, de la Revolución Mexicana. Los objetivos de la Revolución Mexicana fue la Iglesia Católica, las tierras que tenían, el poder que manejaban en la educación, y eventualmente fue uno de los objetivos centrales de la Revolución Mexicana. Hizo que México siempre fue un país muy católico, pero miren que hace apenas una semana el Tribunal Constitucional aprobó el aborto, despenalizó el aborto en México. Las cosas no son para siempre. Otro muy importante que tiene que ver con esa secularización como el mantra, tiene que ver con Turquía, con Mustafa Kemal Atatürk, el padre de Turquía, que era el Imperio Otomano, el último califato. Como les dije, el califato es el Estado-nación de la civilización musulmana. Hemos tenido el califato Omeya, el califato Abbasid en Bagdad, el califato Omeya en Damasco, el califato de Córdoba en España. Y el Imperio Otomano fue el último gran califato. Y cuando el Imperio Otomano pierde la guerra y Mustafa Kemal Atatürk comienza una guerra de liberación de las tierras turcas que estaban en poder de los griegos, de los ingleses, llega al poder, establece la República Turca y acaba con todo lo que olía a religión. Cambia la ley Sharia islámica por una constitución de Suiza, cambia el día de guarda de viernes, que es el día de guarda del Islam, a domingo, establece el alfabeto latino en el turco en vez del alfabeto árabe, que es el que se usaba, prohíbe el uso de símbolos religiosos, especialmente la hijab en las mujeres, por ahí permite la apertura de bares, restaurantes, cines, y busca realmente insertarse en Occidente. Y esa secularización extrema de Atatürk, pues hoy en día estamos viendo cómo se deshace por parte de Recep Tayyip Erdogan. Y tenemos más, tenemos la ley de la laicidad en Francia de 1905, donde establece Francia como un estado laico. Ese es otro tema que poco entendemos, ¿qué exactamente es un estado laico? Si existe un estado laico y si Colombia es un estado laico. Y así fue el siglo XX. Las religiones de los pobres, las religiones de los que no están educados, la religión es un refugio para las personas que tienen problemas, la religión impide el progreso, la religión impide la ciencia, la religión es enemiga de los avances científicos. Todos esos mitos que surgen, especialmente en la academia, que tan dada es a ver todo de un pedestal, con ínfulas de superioridad moral. Pero ¿qué pasó? Que el siglo XX, que comienza como siglo secular, termina con un Big Bang religioso muy interesante. El primero, obviamente, a quien se le ocurre ahí, quisiera poder darles la oportunidad de participar, pero es que no me encuentro muy cómodo acá en esta plataforma para hacerlo, es obviamente la Revolución Islámica en Irán. 1978. El régimen más occidental del Medio Oriente, el aliado más importante de Estados Unidos en la región y de Occidente en la mitad de la Guerra Fría. Un país rico. Y de pronto, un señor, un ayatollah es un cargo, es un título universitario. Ayatollah no es cualquiera que se pone un turbante. Ayatollah son los que estudian la ley islámica en las universidades en Irán. Moviliza al clero chiita y dan al traste
en unos pocos días con el principal bastión de Occidente en el Medio Oriente. Nace la República Islámica de Irán, que al comienzo el Shah tuvo también oposición de sectores de izquierda, de Partido Comunista, de liberales, todos se juntaron con el Ayatollah Khomeini para derrocar al Shah. Una vez derrocado el Shah, el Ayatollah Khomeini comienza la purga de todos los otros, todos terminan en la cárcel, muertos o en el exilio. Se consolida la revolución islámica con un sistema político donde la máxima figura del Estado es un ayatollah, que es el líder supremo. Ha habido dos, es un cargo vitalicio. Pero hubo otros también sumamente interesantes con ese retorno fuerte de la religión al final del siglo pasado. Y este tiene que ver con el rol fascinante de la Iglesia Católica. Empecemos en Polonia. En Polonia, la Iglesia Católica fue el inspirador del sindicato Solidaridad, y el rol de la Iglesia Católica, el arzobispo Kemp, el Papa Juan Pablo II, santidad, fue clave en el derrocamiento del régimen comunista en Polonia y el establecimiento de un régimen liberal. Pero acá en América Latina vemos a la Iglesia Católica aliada con los comunistas para derrocar al régimen de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. Entonces vemos acá a la Iglesia Católica en un lugar aliado con uno y en otro lugar aliado con otro. Lo cual muestra también una de las facetas de la religión, es que la religión no se puede ser tan simplista y decir que la religión es anticomunista o procomunista o la teología de la liberación, sino en cada caso han tenido su propia actuación. Y eso es realmente interesante. La ideología que permitió la revolución islámica en Irán y años después la llegada de los talibán al poder en Afganistán, es una ideología que existe desde hace muchos años. Surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba el califato. Y cuando se acaba el califato, sectores académicos y inteligencia y clericales en el mundo islámico empiezan a sentir un peligro existencial para el Islam. No porque la gente no vaya a poder ir a orar a la mezquita, sino porque la occidentalización de la cultura y de la forma de gobierno hacía que el Islam perdiera su naturaleza, que es dirigir la sociedad en su totalidad. Entonces, el primer grupo que surge después del fin del califato, que eso fue, digamos, el golpe que recibieron esos grupos musulmanes, tanto en Arabia como tanto en el mundo árabe como en Asia, en Pakistán, surge el primer grupo que son los hermanos musulmanes, de lo cual seguramente han oído, que surge en Egipto, y las reivindicaciones de los hermanos musulmanes eran acabar con la occidentalización cultural del mundo islámico. Eso era su principal. Occidentalización cultural significa que la mujer tiene que estar restringida de cierta forma, los bares y discotecas cerrados, la ley que impera, la ley Sharia, no la ley occidental traída de Francia o de Gran Bretaña, de lo que sea. Y surgen los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes son el primer grupo islamista que surge en 1928 en Egipto, y que tendría repercusiones muy importantes en todo lo que estamos viviendo nosotros hoy en el mundo. Pero esta ideología per se no es más que una ideología. ¿Cuándo una ideología se vuelve importante? ¿Cuándo una ideología se vuelve... Perdóname un segundito, por favor. Ok, ¿cuándo esa ideología se vuelve importante? ¿Cuándo gana? ¿Cuándo se volvió realmente importante la ideología comunista? Perdónme. Con el triunfo de la revolución bolchevique. El triunfo de la revolución bolchevique le dijo al mundo, esta ideología es viable, esta ideología puede ganar, puede derrocar sistemas.
Lo mismo con el Islam. El triunfo de la revolución islámica en Irán y posteriormente el triunfo de las organizaciones yihadistas contra los soviéticos, entre las cuales está Al Qaeda, los talibán y otros, demostró que la ideología sí puede derrotar a sus enemigos. Y esto es muy importante. Nada es un mejor catalizador que la ideología. Entonces, con el triunfo de la revolución islámica y los talibán y las organizaciones yihadistas que surgen en Afganistán en la lucha contra los soviéticos, expulsan a la Unión Soviética de Afganistán en el año 89, comienza el fin realmente de la Unión Soviética. Estas organizaciones yihadistas empiezan cada una a hacer lo suyo. Los talibán tienen objetivo crear su emirato en Afganistán, no tienen pretensiones globales. Al Qaeda sí tiene pretensiones globales y por eso comienza su lucha contra Occidente. Pero ese es el tema del terrorismo. Pero vamos ahora sí a volver a el mapa que les mostré al comienzo y voy a compartir pantalla otra vez. ¿Cómo hago para que no se apague la cámara? Bueno. Ok. Entonces ahora nos vamos a las fallas religiosas y a las guerras religiosas. Y lo mencionó Enrique en su intervención inicial. Vamos a hablar de guerras religiosas, que son interreligiosas y que son guerras religiosas y que son guerras intrarreligiosas. Y no tenemos que irnos muy lejos. Vamos a hablar de las guerras que destruyeron el cristianismo europeo como una unidad y crearon las grandes cismas del cristianismo. Después de la reforma de Lutero, la Iglesia Católica, en su Concilio de Trento, uno de los más importantes, establece la necesidad de recuperar esos territorios que habían adoptado la religión o se habían convertido en seguidores de Lutero. Lutero nunca quiso crear una nueva religión, él quiso transformar con sus 95 tesis el cristianismo. Sin embargo, la Iglesia ratificó la infalibilidad del Papa, ratificó prácticamente todo lo que Lutero se quejaba, solo las indulgencias, un tema que retiraron, y Europa queda dividida realmente en 4 Europas, un tema que no vamos a hablar mucho acá, por los cismas religiosos que vemos acá en este mapa. Entonces acá vemos todo lo que está en color fucsia, es toda la Europa ortodoxa, que es Europa oriental. Ahí está Rusia, ahí está Ucrania, ahí está Bielorrusia, ahí está Bulgaria, ahí está Rumania, ahí está Grecia. Luego tenemos la Europa católica, siempre la católica con España como su principal adalid, también Francia, también Italia, también Austria, Polonia y Lituania, que siempre se mantuvieron en el cristianismo después de la Contrarreforma. Y tenemos la parte luterana y calvinista de Europa, que es la Reforma, lo que vemos acá en amarillo y lo que vemos acá en verde. Esto llevó en el año 1618 a la Guerra de los 30 años. Una guerra religiosa, con ciertos matices, pero con muchísimos elementos políticos. Y la Guerra de los 30 años, eventualmente siendo el bastión del protestantismo, Suecia, en ese momento Suecia y Noruega eran lo mismo, y Finlandia también, y el bastión del catolicismo era España. Pues la guerra termina y con eso nace lo que nosotros llamamos el Estado-Nación en Europa. Se busca acabar con la influencia de la religión en el Estado, y un Estado no puede imponer su religión a otro, nace el concepto de soberanía. Pero son 30 años de guerras religiosas, donde a la vanguardia de la Iglesia Católica estaba la Orden de Jesús, los jesuitas. Y fue una guerra que dejó Europa destruida, miles de muertos,
y termina con la paz de Westfalia. Estas guerras que desangraron el cristianismo pues se replican hoy en día en el mundo musulmán de manera similar entre sunitas y chiitas. Entonces ya vamos a hablar de las fallas georreligiosas en África. Y para hablar de las fallas georreligiosas en África, tenemos que entender cómo se formaron los estados en África, en Asia especialmente. Las fronteras de los estados no tienen nada que ver con los pueblos ni con la herencia cultural. O sea, los estados-nación en Europa son estados con nación. En Hungría está la nación húngara, en España la nación española, en Portugal la nación portuguesa. Y mal que bien al interior de las fronteras, la nación francesa, hay un colectivo con herencia lingüística, étnica, religiosa, histórica. Pero eso no es así en el resto del mundo. El resto del mundo, las fronteras de los estados son estados sin nación. Y esos estados sin nación crearon que las fronteras, por ejemplo, en caso africano, fueran dibujadas en una servilleta por unos diplomáticos en la conferencia de Berlín y no tomaran en cuenta ni las poblaciones locales, ni las tribus locales, ni los conflictos tribales, ni nada de eso. Solamente los intereses puros y duros de las colonias. Entonces ahí sí podemos ver nosotros acá, vuelvo a compartir. Ese es el mapa africano. Entonces acá vemos cómo esa falla georreligiosa divide estados por la mitad. O sea, las fronteras de este estado, por ejemplo, no tienen nada que ver con nada. Las fronteras que hicieron los británicos y los franceses dividiéndose la región. Y eso nos da origen a lo que nosotros llamamos las fallas georreligiosas. Y esto acá tenemos todos estos países. Obviamente este es quizás el más conocido por todos, Nigeria, donde hay un conflicto religioso entre el norte islámico y el sur cristiano, donde en el norte hay una organización radical islámica llamada Boko Haram, que es parte de Al-Qaeda, después hizo parte de ISIS. ¿Pero por qué? Por la forma en que fueron establecidas las fronteras de Nigeria. Esta región que les estoy mostrando con el mouse, del norte de Nigeria, Níger, Malí, Chad, ahí había un emirato islámico, donde la gente vivía en paz. Ese emirato islámico lo reventaron los franceses y los ingleses, se lo dividieron, pasaron rayas por la mitad. Eso explica también obviamente el genocidio en Ruanda, donde unas tribus, Hutus y Tutsis, terminan con historial conflictivo, terminan en las mismas fronteras en dos países, y por eso el genocidio que nosotros vimos. Entonces esta falla georreligiosa en África hoy en día está más caliente que nunca. Entonces tenemos acá Nigeria, tenemos acá Sudán. Vemos que Sudán del Sur se escisionó de Sudán en un referendo que era por un conflicto religioso entre el norte árabe islámico y el sur cristiano de raza negra. Acá tenemos República Centroafricana, y acá tenemos Costa de Marfil, y acá tenemos Sierra Leona, y acá tenemos Kenia y Somalia, donde opera una organización radical islamista que es Al-Shabaab. Entonces, toda esta región que vemos acá en África en el mapa, esto es una falla georreligiosa, y eso, señores, hoy en día es un conflicto religioso entre cristianismo e islam en el continente africano. Tenemos Boko Haram en Nigeria, tenemos Al-Shabaab en Somalia y Kenia, organizaciones radicales islámicas que decapitan, que secuestran niñas, que castigan a la gente con los peores castigos. Tenemos la región del Sahel, que es la África subsahariana, que es una tierra de nadie, aquí el norte de Mali, del norte de Níger, el sur de Libia, todo Mauritania, eso es tierra de nadie. Ahí deambulan grupos yihadistas islámicos llevando emigrantes
comerciando armas, comerciando droga, comerciando minería ilegal. O sea, toda la cartilla que muy bien conocemos nosotros acá en Colombia. Ahora nos vamos a Asia. Acá tenemos otros colorcitos. Pues los colorcitos no dejan de ser también una falla georreligiosa en Asia. La más conocida quizás, esta que se estoy mostrando acá, entre hinduismo e islam, que dio origen a la partición de la India por parte del Imperio Británico. La partición de la India es un decreto del Parlamento Británico que dividió el subcontinente indio entre India y Pakistán. Le dio Pakistán a los musulmanes, India a los hinduistas, pero como eso no era una división tan limpia, el día que declararon la independencia de ambos países, hubo más de 1 millón de muertos y 15 millones de refugiados que huyeron de un lado al otro y del otro al uno. Esta es una falla religiosa que sigue muy vigente y además con armas atómicas entre India y Pakistán. Tenemos otra acá, muy álgida también, que es entre budismo y islam, y es en Myanmar, en Birmania. Ahí los monjes budistas son los que llevan a cabo las masacres y violaciones de musulmanes en la provincia de Rakhine de los Rohingya. O sea, que no es que los budistas sean esos que nosotros vemos así caminando por un templo. Son guerreros como lo son en Tíbet, lo son en Myanmar también, y como lo vamos a ver en Sri Lanka también. Esto es una falla georreligiosa también en el budismo islam, y acá tenemos otra en Sri Lanka entre hinduismo y budismo, que es un conflicto que terminó el año 2009 con tierra arrasada por parte del gobierno budista de Sri Lanka contra los hinduistas de los Tigres en el norte del país, donde mataron todo lo que se movía. Acá tenemos otra falla georreligiosa entre el cristianismo ortodoxo y el islam. Eso es Asia Central, eso es Chechenia, eso es Uzbekistán, eso es el Cáucaso, eso es Dagestán. Son regiones algunas en la Federación Rusa, otras en las repúblicas de Asia Central. Acá tenemos una falla religiosa divina, Filipinas. Filipinas, que es uno de los países más católicos del mundo, pues allá llegaron los musulmanes en el siglo XIII y se establecieron en la isla de Mindanao, que es esta. Y ha habido una guerra separatista religiosa 100%, en que los musulmanes de Mindanao quieren crear su propio Emirato Islámico en Filipinas, que es un país, como les dije, sumamente católico. Y acá podemos encontrar más, pero digamos que con eso podemos ir cerrando esta parte de Asia. Nos vamos a Europa. En Europa, esta región de Europa, que se conoce como los Balcanes, una región de conflicto religioso. ¿Por qué hay un conflicto religioso entre musulmanes y cristianos? Porque eso fue parte del Imperio Otomano. Y ahí hubo grandes territorios que adoptaron el Islam y se quedaron musulmanes. Se falla religiosa entre Albania y el resto, pero más aún porque Albania no ha tenido guerras, sí una represión fuertísima del Islam en la época del comunismo brutal de Enver Hoxha. En Bosnia, recordemos la guerra de Bosnia en que los musulmanes llevaron la peor parte. La cantidad de musulmanes violados por las fuerzas serbias ortodoxas. Y en Kosovo. Entonces tenemos acá, en esta Europa también, una falla georreligiosa entre Islam y cristianismo. Ok. Y luego nos vamos acá a esta otra falla religiosa que son las que hay en Medio Oriente. Medio Oriente ha sido el epicentro. Medio Oriente, porque no me abren presentación completa. A ver, dejemos de compartir y volvemos a compartir otra vez.
Ya, me disculpan, pero esto tiene sus truquitos todavía. Entonces, ahora sí, compartir otra vez. Ventana, esto y esto. Ok. Y nos vamos al Medio Oriente. El Medio Oriente realmente es quizás el centro de las guerras religiosas hoy en día. No es el único, porque todo ese continente africano que vemos acá es sede de guerras religiosas, Asia también, y Medio Oriente también. En Medio Oriente las guerras religiosas que tenemos son entre musulmanes sunitas y musulmanes chiitas. Acá vemos en este verde más claro en los territorios chiitas, donde Irán es el bastión del Islam chiita. Acá vemos Irak, que también tiene mayoría chiita, Yemen, donde hay una guerra civil, y el resto del mundo es musulmán sunita. Ahí tenemos un tremendo conflicto religioso entre sunitas y chiitas en Irak, en Siria, en Yemen, en Afganistán también. Luego tenemos obviamente el conflicto religioso entre esto chiquitico que no se ve acá, que es Israel y sus vecinos, especialmente organizaciones como Hamas y Hezbollah, que son organizaciones religiosas terroristas que están en la frontera con Israel, y hay un conflicto también netamente religioso y político pues también. Luego tenemos Líbano, donde tenemos un conflicto entre cristianos y musulmanes desde hace tiempos que dio al traste realmente con el Estado libanés, y es un conflicto que sigue. Entonces acá vemos realmente en este mapa las fallas georreligiosas en el mundo, las fallas religiosas en buena parte del continente africano, con una raya claramente marcada, porque la evangelización católica en África comenzó con el Concilio de Trento, cuando se toma la decisión de evangelizar África, y los portugueses son los primeros que lo hacen. Sin embargo, ahí ya había musulmanes y llegan a un punto donde esas líneas se juntan y ahí tenemos un conflicto religioso. Entonces yo creo, Enrique, que por ahora podemos hacer unas preguntas. Nos queda hablar de Afganistán, de los talibán, pero si quiere hacemos una pequeña pausa para preguntas y después tratamos los temas que nos quedan ya muy de actualidad. ¿Qué dice usted? Preguntas que ya tenemos. Vamos a mirar acá algunas preguntas que ya nos han llegado, que nos pueden llegar, ya nos están llegando, pero las voy a hacer más adelante. Bueno, entonces les decimos que todo esto es producto de la colaboración de muchas empresas. Saludamos al Ático en Villa de Leyva, han sido muy queridos con nosotros, nos están oyendo en esta hermosa ciudad. El agua se abre a las estrellas, dice el Ático. Cortázar, Urdaneta y abogados. Es una firma que nos encargamos de los temas legales de su empresa. Brindamos seguridad jurídica y facilidad al desarrollo de su negocio en Colombia y en el exterior. Estilo de Ingeniería garantiza la seguridad y la eficiencia de sus viajes en ascensor y valorice su patrimonio con Estilo de Ingeniería. Es una compañía líder en modernización de ascensores. El Foro de Presidentes, miembro también de nuestra fundación, Unidos Abriendo Caminos que Fortalecen a Colombia. Praxis Empresarial, con Evidence de Praxis Empresarial, monitoría de su personal externo y de campo de su empresa desde su celular. Tenemos también a Intraplas, Innovación y Calidad, Solinov, Proyectos Integrales de Arquitectura y Diseño, el Club Metropolitan,
muy queridos también con nosotros, donde hicimos el lanzamiento, y la Corporación Tecnológica de Bogotá. Bueno, estos son nuestros patrocinadores y efectivamente tenemos, yo creo que una primera pregunta, después por el tiempo podríamos tener otra parte de la presentación y vendremos también con un final de preguntas. Pregunta José Gabriel Mesa Rodríguez. José Gabriel, mucho gusto y muy bien por tu pregunta. Dice, pregunta, la charia de Ayatollah Khomeini y los talibanes, ¿cómo se puede interpretar? Ok. Muy buena pregunta. Son diferentes. Son muy diferentes. La sharia del Ayatollah Khomeini es del Islam chiita. Ellos tienen su propia escuela jurídica, Jafari. Y en esa escuela jurídica del Islam chiita, la participación del clero en política no es una opción, es una obligación. El clero tiene que participar en política y ya los elementos de la Sharia pueden ser los mismos a nivel de algunas cosas, de los castigos, por ejemplo, los castigos que se aplican por robo, por adulterio, por asesinar a alguien son los mismos, pero la estructura jurídica y política del Islam en Irán es muy distinto a los talibán, donde los talibán realmente siguen la escuela Hanbali del Islam sunita. Ahí no existe una jerarquía tan clara a nivel jerárquico de la parte religiosa como sí la hay en Irán. Yo les expliqué que el término ayatollah hace referencia a una persona que estudió la ley islámica y el ayatollah Khomeini se refería a la sharia en Irán como el gobierno de los jueces, que los jueces duchos en la ley islámica son los que tienen que gobernar el país. En Afganistán los talibán aplican más tradiciones islámicas salafistas de un imaginario que no necesariamente está codificado y pueden ser cambiadas, además de que los talibán están influidos también por la cultura pashtun, lo cual hace que no todos los grupos sunitas radicales sean igual que los talibán, porque hay elementos culturales propios, en este caso de la etnia que representan los talibán, que son los pashtun. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta de Fernando Hernández. ¿Por qué la ceguera europea en los procesos de inmigración, donde están perdiendo sus países integrándolo a culturas que no se mezclan? Yo me cuidaría con ese editorial, digámoslo. Yo creo que estamos en una sociedad del siglo XXI donde las culturas se pueden mezclar, donde realmente, obviamente, no dejan de haber conflictos, por ejemplo, entre la población musulmana en Francia y la mayoría. Pero yo no pensaría que los musulmanes migrantes son un peligro realmente para los países europeos. Es un hecho que sí, lo que ocurrió en Alemania cuando llegaron más de 1 millón, eso generó una situación muy compleja, pero no fue una situación muy compleja por el tema religioso, sino por el tema de tener que ayudar a tanta gente. Sin embargo, si hay algo de lo que usted dijo, que ya algunos países europeos crearon, que el grupo Visegrad, que es un grupo que agrupa a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, prohibió la migración de musulmanes a sus países por exactamente lo mismo que usted decía, porque no hacen parte de la narrativa histórica, porque no se pueden acoplar a la cultura local. Y eso ya lo hicieron, incluso en contravía de órdenes recibidas de Bruselas, pero así están, ya no han podido entrar emigrantes musulmanes. Ok, muy bien. Yo tengo algunas preguntas sobre la situación actual con los chiitas, los sunitas, los talibanes, pero tú vas a hablar ahora y las dejamos para después de ese tema. No, si quiere, doctor Enrique, hágame las preguntas y aprovechamos para irlas desarrollando mejor. Bueno, yo tengo algunas. Primero, ¿tú crees que volverá al califato? Es decir, cuando Turquía se proclive a ese apoyo y es claro que se quiere volver a implementar un califato en el Oriente Próximo,
auspiciado seguramente más por, por los chiitas. Bueno, ¿usted qué cree del califato? ¿Volverá? Mire, doctor Enrique, el califato no es una visión del Islam chiita, del Islam sunita. Por eso el Estado Islámico creó el califato en Siria e Irak. Nosotros vimos cuando Abu Bakr al-Baghdadi en la mezquita Al-Nur en Mosul declaró el califato. El califato es un imaginario muy poderoso en el Islam radical sunita, de querer reconstruir ese califato. Pero hoy en día, doctor Enrique, estamos en el mundo de los estados, en las fronteras. El único que podría realmente tomar el título de califato sería Arabia Saudita, porque controla los lugares sagrados del Islam, Meca y Medina. No podemos pensar que haya un califato que no tiene esos lugares sagrados, pero ahí ya la división de estados ha hecho lo suyo. Yo no voy a decir que nunca, porque sí es un imaginario de grupos radicales sunitas de volver a crear el califato. Tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico quieren crear otra vez ese califato islámico grande, donde todos los territorios que algunas fueron parte del Islam vuelvan ahí gobernados por un califa. Yo lo veo muy difícil, no voy a decir que no, pero no veo cómo algo así pueda ocurrir, doctor Enrique. Ok, muy bien, muchas gracias por la aclaración y el error que había cometido. ¿Cómo va a quedar la geopolítica, profesor Marcos, ahora cuando, bueno, Afganistán, que es de mayoría, de mayoría sunita, pero están los talibanes, que entiendo que son como una rama de los chiitas. También tenemos los sirios, que están alineados con Rusia, que les ha ayudado, pues también alineados con Irak, que son chiitas. ¿Cómo va a quedar ese entuerto geopolítico ahora que también interviene China, interviene los Estados Unidos, que estaban pues apoyando a Irak, apoyando también a Afganistán? ¿Cómo va a quedar esa alineación de esas fuerzas políticas de las tres potencias en el mundo del conflicto entre chiitas, sunitas y el Medio Oriente? E Israel también, por supuesto. Mire, doctor Enrique, los sunitas, los talibán, que son sunitas, vienen de las madrazas de la frontera entre Pakistán y Afganistán, del sunismo, ese sunismo radical wahhabí. Ellos encuentran un ambiente geopolítico mucho más favorable que el que tuvieron cuando estuvieron en el gobierno entre 1996 y 2001, cuando solo 3 estados los reconocieron. Hoy en día los talibán van a tener reconocimiento de muchos estados. China va a ser el principal beneficiado de lo que ocurrió en Afganistán hace 2 semanas, de la salida de Estados Unidos, de la humillación de Estados Unidos. Los chinos tienen ya proyectos en Afganistán que no han podido desarrollar por el tema de seguridad. Rusia también tiene intenciones de establecer relaciones con los talibán, Turquía también, Irán también. Por lo tanto, los talibán encuentran un entorno geopolítico muy favorable, algo que no tuvieron antes. Por lo tanto, es posible que consoliden su poder y comiencen a desarrollar relaciones con los países que le dije. Estados Unidos queda en una disyuntiva de ver qué hace, si reconoce a los talibán y establece algún tipo de vínculo con ellos, o si no lo hace. El problema acá es que los talibán en el tema de derechos humanos van a hacer exactamente lo mismo que eran antes. Las mujeres van a ser restringidas de igual manera, castigadas, no van a poder salir, van a casarlas a los 14 años, no van a poder estudiar. Eso se va a volver exactamente a eso. Y Estados Unidos, ¿hasta dónde va a mantener una diplomacia ideológica buscando que los talibán respeten los derechos humanos cuando definitivamente no lo van a hacer? Ya no lo están haciendo. En el tema de Siria, el tema es mucho más complejo porque el conflicto en Siria no se ha acabado. En Siria sigue en un conflicto donde usted, como bien lo dijo usted, el gobierno de Siria chiita de Bashar el-Assad se mantuvo en el poder gracias a Rusia, que no solo le dio apoyo diplomático, sino militar. La presencia iraní en Siria, que es muy grande y que ha provocado ataques permanentes de Israel. Por lo tanto, Siria es un conflicto en desarrollo cuyo final no hemos visto todavía. Y habrá que ver qué pasa realmente con Siria, con la presencia iraní en Siria, con el programa nuclear iraní, con Israel, con Turquía, que ocupa parte del territorio sirio.
Por lo tanto, mientras que en Afganistán podemos decir que los talibán ya se hicieron al poder, van a tener problemas, sin duda. En Siria el conflicto está aún sin resolver. Hablando un poco también de Siria, profesor Pequen, hubo una fuerza que neutralizó muchísimo y ayudó muchísimo en el conflicto en Siria, que fueron los kurdos. ¿Usted qué piensa de los kurdos, que además son diríamos, una nación sin Estado, un poco al revés de lo que estaba diciendo? Estados sin nación, ellos son más nación sin Estado, pero tienen problemas gravísimos con los turcos por eso, siendo una fuerza que colaboró en Siria y ayudó muchísimo. ¿Será de nuevo una fuerza, digamos, determinante en estos conflictos esta nación kurda? Es que el mundo es muy desagradecido, doctor Enrique. Lo que le hizo Trump a los kurdos no tiene presentación, porque los kurdos fueron los que pusieron el pecho en la lucha contra el Estado Islámico, en unas batallas legendarias en Kobani, y lamentablemente los kurdos terminaron pagando el pato. Turquía invadió parte de Siria, de las regiones kurdas en Siria. Para Turquía los kurdos son un enemigo interno y externo, y creo que los kurdos van a seguir siendo una nación sin Estado. Estamos hablando de 40 millones de personas, 20 en Turquía y el resto entre Siria, Irán y Irak. En Irak tienen muchísima autonomía. En la región kurda de Irak manejan ese territorio con absoluta autonomía. Tienen su propia frontera, guardan las fronteras, piden sus propias visas. Hasta ahí tienen un Kurdistán, pero solo en Irak. En el resto, por ahora, doctor Enrique, no lo veo. Muy bien. Doctor, aquí tengo dos documentos que me parecen bien interesantes, pues de política, para oír como su posición. Uno es la posición de Madeleine Albright en su momento, que fue la secretaria de Estado de Clinton, y ella, bueno, sabe toda la historia de ella, de familias judías, checa, se pasó al cristianismo, y ella de una mente muy abierta en todos esos conflictos. Y ella decía la creencia, digamos, que la religión y la política no se podían mezclar, y la única forma de no mezclar las dos era la diplomacia. Era como su posición. Pero aquí tengo un documento de trabajo del Centro de Estudios Superiores de Defensa Nacional de España. Y ellos son de la posición un poco contraria. Dice, no, religión y política no la podemos separar, porque el mundo une la religión con la política. Y por el contrario, tenemos que manejarla, conocerla y entenderla. Religión, los dos no pueden existir en este momento. ¿Cuál de las dos posiciones cree usted que es como la más adecuada para manejar los conflictos? ¿La sola diplomacia o entendiendo la religión, política y diplomacia? Todo, doctor Enrique, le va a mostrar voy a compartir una cosita que tengo acá, se la voy a mostrar. Esta es la diapositiva con la que yo comienzo mis clases de religión en la universidad, y tiene precisamente a quien usted mencionaba, Madeleine Albright. Ella dice, religión debe ser parte de la política exterior. Eso es clave. Ella decía en el libro que escribió de memorias que ella viajaba a varios países del mundo, y que un avión lleno de asesores, y el único asesor que ella necesitaba y no tenía era un asesor en temas religiosos, y que cómo le hicieron de falta. Entonces, podemos también aprovechar para parafrasear acá al Mahatma Gandhi, que dice que de los que piensan que la religión no tiene nada que ver con la política, no saben qué es la religión ni tampoco la política. Entonces, es bien interesante ese tema. Un minuto. ¿No se oye? ¿Se fue? Acá estoy. ¿Se le fue el audio? No, ya la tengo. Ya. Adelante, profesor. Sí. No, yo había terminado y usted estaba hablando. Creo que no alcancé a oír lo que usted dijo, que es muy interesante. No, siga, escúchame, siga. Estaba usted hablando de Madeleine Albright,
yo solamente tenía otra pregunta, no sé si estamos en la parte, hablando un poco sobre Colombia. Colombia es algo que usted mencionó y yo no he podido entender. Digamos que la religión y especialmente la religión católica siempre influye en está presente en todos los conflictos, en el conflicto con las drogas, en el conflicto con las FARC, en todos los conflictos. ¿Qué explicación tiene eso? Que la religión católica en Colombia tenga una posición y a veces pues ambivalente, unas veces para un lado, otras veces para otro lado, pero influye tanto en los conflictos colombianos. Es que mire, doctor Enrique, si nosotros vemos la evolución de la nación colombiana, y yo les hablé de los estados sin nación y cómo surgen los estados en América Latina, es un proceso muy interesante, porque en América Latina surge primero el estado y después la nación. Surge primero las fronteras, que eran las fronteras de los españoles, la gobernación, el virreinato, la capitanía, y ahí en esas fronteras había que construir nación, que la construyeron realmente los descendientes de los próceres. Un elemento central de la identidad de Colombia es la religión católica, con la lengua española, como lo es el mestizaje, como lo es la fragmentación geográfica. Entonces, la Iglesia Católica jugó un rol central en todo el tema de identidad. Recuerde usted, doctor Enrique, que la Iglesia Católica manejó toda la educación del siglo XIX. Todavía están en las escuelas católicas. La Iglesia Católica pues tenía su concordato, sigue teniendo, pero tenía un concordato muy, muy explícito. Yo creo que eso tiene que ver con la identidad del colombiano. Yo no creo que nosotros podamos sacar a la Iglesia Católica a codazos del aspecto social de la sociedad colombiana. Obviamente que la Constitución del 91 establece ya la libertad de cultos, establece que Colombia ya no es un Estado católico, apostólico y romano, como decía la Constitución del 86, pero sí, invocando la protección de Dios, comienza la Constitución. Entonces la Iglesia tiene un rol histórico, tiene una gran ventaja la Iglesia en su diplomacia, que cada cura, párroco en cualquier lugar recóndito del país es un diplomático vaticano. Entonces tiene un conocimiento real del territorio que no lo tiene nadie más. Y eso le da a la Iglesia una gran fortaleza, una gran fortaleza. Y por eso el rol de la Iglesia en Colombia sigue siendo un rol importante, un rol que se basa en legitimidad, ni siquiera en imposición. Y acá tuvimos curas de todo, ¿no? Tuvimos a Monseñor, ¿cómo se llamaba, doctor Enrique, el arzobispo de Bogotá en la época del Estatuto de Seguridad? Tuvimos a Gavino y tuvimos al cura Pérez y tuvimos también una parte de la iglesia muy aliada con el establecimiento. El cardenal Aníbal Muñoz Duque se llamaba, sí. Fue antes, tal y vez. El cardenal López Trujillo. Fue mucho antes. Era más bien él fue tal vez el cardenal en la época de los curas Golconda, que eran en inicio como los curas de izquierda, pero no recuerdo en este momento quién estaba en el... Pero había curas de izquierda y curas de derecha. Estaba el Monseñor López Portillo, usted sabe, y estaba también el padre de ¿Y alguien nos puede decir Francisco por el Rubio. internet, en el chat? Pues creo que sí. Bueno, Aníbal Muñoz bueno, no Duque, sé, creo que tengo era otra pregunta, pero no sé si no quiero interrumpir su presentación. ¿O dejamos otra pregunta? Sí, sigamos con las preguntas mejor, sigamos con las preguntas. Bueno, es de José Gabriel Mesa Rodríguez. Dice José Gabriel, un saludo para usted, muchas gracias por preguntar. Dice José Gabriel, ¿qué filosofía religiosa tenían los antiguos mujahedines y qué los diferencia de los actuales talibanes en Afganistán? Bueno, mujahedin es un término genérico. Es como decir guerrilleros. Entonces están los guerrilleros sandinistas y los guerrilleros de las FARC y los guerrilleros del ELN y los guerrilleros, qué sé yo, de los montoneros. Entonces es un término genérico. Los mujahideen significan los combatientes de Dios, de los cuales los talibán son uno, Al-Qaeda es otro, y toda una serie de organizaciones, unas violentas, otras no, que se consideran mujahideen. Pues son los combatientes de Dios, es un término genérico. Obviamente que viene también de la historia temprana del Islam,
cuando el Islam comienza a conquistar territorios a través de esos guerreros, los mujahideen, a compartir territorios. El rey de Marruecos, por ejemplo, se considera a sí mismo que él es descendiente del profeta Mahoma, un país muy democrático, Marruecos. No es la democracia perfecta. El rey es el comandante de los fieles, es decir, tiene un título militar islámico, además de ser el rey de un estado. Bien interesante. ¿Considera usted, doctor y Marcos, que los Estados Unidos deben abrir relaciones diplomáticas con el nuevo régimen talibán en Afganistán? Yo pienso que es en su interés hacerlo, porque si no estaría abandonando todo a China y Rusia. Pero hay demasiados obstáculos por solventar, comenzando por el tema de derechos humanos, por el tema de la mujer, por el tema de las armas que los talibán tienen y que Estados Unidos pide que se los devuelvan. O sea, hay muchísimos obstáculos, pero yo pensaría que Estados Unidos está interesado en tener algún tipo de relación con los talibán. Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas por el momento, doctor Marcos. No sé si usted tiene alguna otra tema. Pues. No, yo creo que con esto, doctor Enrique, mire, es entender realmente el rol de la religión en la sociedad moderna, el rol de la religión en los conflictos. La mayoría de los conflictos hoy en día son conflictos que tienen elementos religiosos. No necesariamente son solo religiosos, pero la mayoría de los conflictos que vemos hoy, mire, Naciones Unidas tiene una lista de organizaciones terroristas donde todas menos una son organizaciones terroristas islámicas. Los Emiratos Árabes tienen una lista de 83 organizaciones terroristas, de las cuales 82 son organizaciones terroristas islámicas. Entonces creo que, doctor Enrique, viendo lo que vimos con septiembre 11, que realmente fue el regreso de la religión, esa lucha del Islam radical contra la occidentalización de la sociedad islámica, es quizás uno de los paradigmas más importantes que nos deja a nosotros septiembre 11, 20 años después. Y segundo, otra lección sería que Estados Unidos no puede llegar a un país como Afganistán o Irak a construir democracia a la usanza occidental. Eso lo tienen que hacer los propios pueblos. Y ese fue el error que cometió Estados Unidos, tanto en uno como en otro, y que le costó muchísimo. Y ahí creo que también hay otro aprendizaje. El otro aprendizaje sería que no podemos desestimar el rol de la religión en la sociedad. Así en Occidente creamos que no. Mire usted la participación de los partidos cristianos en Colombia, la participación de los partidos cristianos en el referendo por la paz. Y yo creo que están en todo su derecho. La religión es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad. ¿Y por qué los partidos cristianos no pueden hacer política en Colombia? Mire lo que pasa en Brasil, mire lo que pasa en Guatemala, donde partidos evangélicos han llegado al poder. Entonces, lo que yo quería hacer con esta conferencia era mostrar la importancia de la religión, de las instituciones religiosas en el devenir actual. En Bruselas, donde es la sede de la Unión Europea, hay 40 organizaciones religiosas haciendo lobby para temas de su fe, judíos, cristianos, católicos, musulmanes, budistas, etc. Entonces, pensar que la religión no juega un rol en la sociedad de hoy, eso es un gran error. Que hay ciertos lugares donde lo juega más, ciertos donde lo juega menos, pero eso es clarísimo. Yo creo que, doctor Enrique, con eso yo termino. Si hay más preguntas, dudas. No, bueno, sí, hay otras, no sé si por el tiempo que tenemos, sí, creo que alcanzamos a tener un par de preguntas más que me han llegado acá, ¿no? Hay una que dice, ¿la geopolítica mundial cómo cambia con la llegada al poder de los talibanes? Pues la geopolítica no les cambia la geopolítica allá en la región. Es obvio que China es un ganador, Estados Unidos es un perdedor. Eso no tiene mucho que ver con religión, sino con lo que los talibanes van a hacer. Ya lo han dicho, China es nuestro mejor amigo, lo dijo hoy el líder talibán, el vocero. Por lo tanto, China se anota un gran triunfo, Estados Unidos es una gran derrota, lo cual también le pesa a Estados Unidos porque Estados Unidos empieza a pierde credibilidad con sus aliados que confían ciegamente en Estados Unidos para su seguridad, para su defensa.
empiezan a tener dudas si de verdad Estados Unidos va a estar ahí o no va a estar. Doctor Becker, hay un país que es clave en todo esto, que es Turquía. Erdogan, pues está a veces, se abrazaba con los Estados Unidos, otras veces con Rusia. ¿Qué va a pasar con un país tan clave en este conflicto que es Turquía? Pues la verdad, la política neo-otomana de Erdogan le ha dado réditos. Erdogan ha hecho un manejo en los últimos tiempos inteligente de su política exterior. Al comienzo de la primavera árabe fue un desastre. Y Turquía está teniendo influencia, por ejemplo, con los talibán, tiene influencia en Sudán, tiene influencia en Libia, tiene influencia con los palestinos de Hamas, tiene una alianza muy importante con Qatar. Y Turquía pues se fortalece y además sigue teniendo un pie en la alianza occidental, porque sigue siendo miembro de la OTAN. Entonces realmente creo que Turquía tiene un lugar privilegiado en muchos lugares hoy y lo va a aprovechar al máximo. Con el cinismo de Erdogan lo va a hacer. Bueno, con eso lo dijo usted todo al cerrar con el cinismo de Erdogan. Bueno, pues muchas gracias, apreciado doctor Marcos Becker. Como siempre, usted muy claro, nos dejó un concepto que a veces como que patinaba, pero usted nos lo aclaró, y es que hay una, digamos, no se puede desligar la religión de la política, van unidas, hay intereses políticos y además las soluciones a los conflictos son también políticos. La diplomacia, como dice la exsecretaria del presidente Clinton de Estado, y bueno, nos aclaró mucho ese mapa que nos presentó usted de las fallas, digamos, la distribución de las religiones y las fallas, como usted bien la llama, un término que yo no conocía, pero me gustó muchísimo, porque en un mismo estado, en un mismo país, pues están conflictos y hay una falla, como usted la llama, muy clara. No sé, doctor, si usted quiere despedirse del grupo, decir algunas palabras. Sí, claro que sí, doctor Enrique. Primero que todo, agradecerle a todos los que estuvieron participando en esta charla. Segundo, una vez más, agradecimiento inmenso al Cuarto Festival Internacional de Historia. Me fascina esto que estamos haciendo acá. Y bueno, espero poder volveros a acompañar en el próximo, que esperemos que sea presencial. Y felicito a los organizadores, que yo sé que es una labor titánica sacar adelante este festival. Y bueno, la historia es la historia. Algún día tenemos que hacer un trabajo entre historia y memoria, doctor Enrique, a ver cuál de las dos prevalece. Bueno, muchas gracias. Usted también dijo algo muy importante sobre este tema. No siempre la historia ha sido bien contada. Hoy nos aclaró, nos contó mucho mejor la historia. Y bueno, como siempre, profesor Marcos, usted ha sido muy querido, qué rico con una persona de sus conocimientos, de su trayectoria, que nos aclare conceptos, nos oriente, nos enseñe, y pues mil gracias. Y a todos ustedes que nos han visto hoy, muchas gracias y los esperamos pues en las próximas charlas, y muy amable por su asistencia. Que pasen una buena tarde.